Muy buenos días con todos los que nos están viendo en esta emisión de un nuevo concepto del podcast Forbes Ecuador en esta versión Guayaquil. Tengo el privilegio, el honor de poder ser su anfitrión en estos episodios, comenzando, inaugurando esta producción en nuestra ciudad con uno de los empresarios más emblemáticos a quien consideramos, respetamos mucho, valoramos mucho y hemos invitado a que sea parte de esta inauguración de este primer episodio de Forbes Guayaquil. Con ustedes, Vicente Wong, vicepresidente ejecutivo de Grupo Wong. Bienvenido, Vicente. Un gusto poderte tener en Forbes Guayaquil, el podcast. Muchas gracias, Héctor. Primero que todo, agradecerte por la invitación y segundo, por tus generosas palabras, ¿no? Siempre es un placer poder conversar contigo. No, gracias a ti por acompañarnos. Te decía en el comienzo, en el preliminar, digamos, de la entrevista, que Forbes es muy exigente con los perfiles de los empresarios. Y cuando les hablé tu nombre, me dijeron, ese es un empresario, digamos, al que la marca Forbes quiere entrevistar, porque cumple, digamos, con el contexto del empresario, que cumple con sus responsabilidades, que hace o tiene una visión de responsabilidad social empresarial, que tiene un muy buen clima laboral en su equipo, que tiene productos que agregan valor y que además de eso son ya de algunas generaciones, porque tú eres la segunda, creo que está cultivándose la tercera generación de una empresa que se está convirtiendo en una dinastía en Ecuador. Vicente, cuéntanos un poco sobre esto, es decir, ¿te sientes honrado de representar un grupo empresarial importante y luego crees que se está un poco defendiendo el legado, la visión que tenía el fundador, tu papá? Bienvenido. Sí, yo he tenido el privilegio de estar ya prácticamente con las tres generaciones, ¿no? Porque me formé con mi padre, que fue un gran maestro, la generación de mis hermanos y la tercera generación que ya tenemos dentro de la empresa, ¿no? Entonces son 42 años de trabajo y dentro de esos 42 años de trabajo he podido estar en la expansión internacional del grupo, he podido estar en todo el desarrollo del modelo de sostenibilidad de la cadena de abastecimiento, he estado en el tema de la gobernanza de la familia, es decir, excelentes experiencias y créeme lo que soy un convencido de que para que una empresa trascienda tiene que tener un propósito, una visión global y una buena gobernanza. Uh-huh. ¿Cuáles son los valores, Vicente, que hacen que hoy ustedes sean un grupo de esta calidad de respeto y reputación? Es decir, tienen que haber valores corporativos que la familia tenga y que la empresa tenga. Si me puedes nombrar los tres más importantes, ¿cuáles serían? Yo creo que la excelencia, el desarrollo, el respeto, ¿no es cierto?, son fundamentales, ¿no? Y eso no solamente lo decimos, sino que verdaderamente lo respiramos en cada uno de los actos que nosotros tenemos, ¿no? Y es así pues como hemos tenido y tenemos relaciones de largo plazo precisamente por eso, ¿no? Y no solamente las relaciones y el acercamiento con los clientes, sino también con nuestra gente, ¿no? El desarrollo de nuestra gente, ¿no? El respeto para no solamente con nuestros clientes, sino también con nuestra gente. Entonces, sumamente importante estos valores que los aplicamos al día a día en nuestro trabajo. De hecho, el perfil justamente fue muy aprobado por las condiciones de responsabilidad social empresarial que ustedes tienen, los proyectos, la visión. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Qué es lo que hace Grupo Wong, los que nos están escuchando, que los hace destacar en esa parte social? Bueno, en el tema social, y esto viene de una visión de mi padre, ¿no? Al ver que en las áreas rurales donde él trabajaba y desarrollaba el negocio, veía que había una falencia del tema educativo. Entonces, digamos, visionó una fundación que hoy tiene más de 30 años, ¿no? Y en la cual dedicada exclusivamente a formar jóvenes.
Esa fundación hoy en día tiene más de 1000 jóvenes que se gradúan todos los años. Tiene 4 centros de desarrollo, o sea, desde 1 a 3 años, y luego tiene toda la primaria, secundaria, pero con una gran diferencia, que es lo que yo veo. Tiene un pensum de dual, y ese pensum dual, el joven que sale de ahí, más del 80% de esos jóvenes salen a trabajar, ¿no? Están contratados, sea por nosotros o sea por empresas que están en el área. Entonces, el tema de desarrollo, no solamente con los jóvenes, sino con la gente nuestra, ¿no? Que las capacitamos, las mejoramos, las certificamos, son cosas que realmente está ahí en ese valor, ¿no? Y pienso que es como dijo mi padre en una entrevista, en la fundación nuestra es una de las empresas más importantes que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, mira tú, es un trabajo de largo plazo, ya llevan más de 30 años y no tanto es el dinero, sino el impacto y el cambio en las vidas, porque es la manera como salir de la pobreza, es la manera como solucionar este problema en este momento de la migración del campo a la ciudad, el tema de la seguridad, ¿no? Entonces ha tomado cada día más fuerza. Y es a su vez, no es un tema de beneficencia, es un tema de que integrado a tu cadena de valor, es un tema que te produce eficiencia, te produce productividades, porque gente que está contenta, gente que tiene a su familia, que está siendo formada, que tiene un buen trabajo, ¿no? Entonces, verdaderamente, ¿por qué quiere moverse? ¿Por qué quiere emigrar cuando tiene una oportunidad de desarrollo en su vida para él y su familia? Así es. Me decías que un poco hablabas de el networking antes de comenzar la entrevista, de las relaciones que ustedes han podido construir afuera, incluso hablábamos de los viajes, que ahora, digamos, con cierta más madurez que antes, te gusta hacer, digamos, los viajes separados, lo que es trabajo, trabajo, ya no mezclas mucho como lo familiar, para darle cierto orden que te permita disfrutar también cuando hay que disfrutar y trabajar cuando hay que trabajar. Pero has podido lograr un networking, una red, a mí me encanta ese tema, a nivel mundial, de mucho poder, digamos, más allá de los muros, del banano, de los productos que ustedes hacen, hay una red de personas, clientes, proveedores, aliados, que ustedes han sabido primero crear, segundo cultivar y tercero mantener en el tiempo. Y son gente, de hecho, trabajadores, te escuché en algún momento, más de 6.000, 8.000, más de 8.000. más de 8.000 personas. O sea, es una de las empresas que emplea más gente en el Ecuador. Y son 8.000 personas, digamos, se puede conocer 8.000 personas. O sea, eh, ¿cómo has tejido tu familia y tú, cómo han tejido esta red de gente? Y finalmente, luego me gustaría que conectes también esto con tu propósito, con tu llamado, tu vocación. Es decir, porque al fin del día, la vocación del empresario es dar empleo, digamos. O sea, finalmente lo que nosotros estamos llamados es a generar un desarrollo, a que las economías se desarrollen y que las personas, muchas familias se sostienen por ustedes y viven del trabajo, del emprendimiento, del desarrollo que ustedes provocan. ¿Cómo conectas las dos cosas y qué me puedes decir sobre eso? Mira, hablando de valores, ¿no? Yo creo que es fundamental en las relaciones el respeto, la confianza, ¿no? Y Ujú. creo que eso lo hacemos en cada acto que logramos, ¿no? Sea con un proveedor, sea con un cliente, sea con nuestra gente, ¿no? Entonces, es una visión de largo plazo basada verdaderamente en estos pilares de valores y propósitos que tenemos. Creo que eso es fundamental, sí, efectivamente las personas hay que a veces conocerles, darle la mano, un espaldarazo, pero esos cuando tú manejas una cantidad de personas como la que nosotros tenemos una estructura, ¿no? Y cuando esa estructura te ve que tú vas todas las semanas a los sitios de trabajo, ¿no? Están mirando a esa persona que viene a saludarlos, ¿no? En realidad ya en estas alturas del partido, más que a trabajar, lo que más me preocupa es a saludarlos, ¿no? A verlos cómo están. No, mi primera pregunta a los administradores es ¿cómo está la gente? ¿No? ¿Cómo está el ambiente? ¿No? Es la primera pregunta y la que más me interesa.
Entonces, muy importante. Cuando voy a visitar a los clientes, saber que están siendo bien tratados por mis comerciales, por mis gerentes, ¿no es cierto? Es muy importante, ¿no? Que la relación en el tiempo se mantiene porque se cumplen las cosas que se dicen, ¿no? De lado y lado, ¿no? Entonces, y si hay que reconocer errores, reconocerlos, porque también hay que decir que los tenemos, ¿no? En una visita me pueden decir colaboradores míos, mira, nos están tratando así, asado algún gerente. Bueno, esa es una equivocación. No es una cultura ni nada que tiene que ver con la dirección general, sino que es un error a veces de los administradores, ¿no? Y que hay que corregirlo. Lo mismo en el tema con los clientes. Entonces, creo yo que las relaciones se basan en confianza y en respeto, ¿no? Y si eso realmente se mantiene en el tiempo, es algo que realmente perdura. Yo creo que el tema de los negocios, en el tema de sustentabilidad, que es algo muy interesante y está muy en boga, creo que tiene que ver mucho con el tema, ya no es una opción, sino que es una obligación ética y empresarial, ¿no? Y más aún si esto se incluye, como te digo, en el pilar básico de tu cadena de abastecimiento, realmente tiene resultados impresionantes, ¿no? Y ahí te puedo hablar de cosas que hemos logrado. Por ejemplo, fuimos pioneros en todos estos sellos verdes, escogimos un sello verde cuando nadie pensaba, ni siquiera las multinacionales más importantes. Sin embargo, lo escogimos, pero atrás de un sello, ¿no? Lo que primero está tu conciencia, qué es lo que quieres lograr, ¿no es cierto?, con esto. Y luego viene la inversión que tiene que haber dentro de un sello. Y la inversión es lo más grande que hay ahí. Pues bueno, estuvimos en esa inversión más de 10 años, ¿no? Hasta que nosotros no estábamos en Europa en aquel momento. Pero dada esta inversión y todo este ejercicio y toda esta dinámica que tuvimos, como alrededor de los 14, 15 años, ¿no? Logramos entrar al mercado europeo y hoy es el primer mercado nuestro, ¿no? Claro que debo decirte, de esa experiencia que para nosotros fue realmente gratificante, hoy puedo decirle, mira, a las personas que van a ingresar o quieren meterse más, profundizar más en el tema de sustentabilidad, preocúpate de cuáles son las necesidades, lo que quiere el cliente, busca ese sello y trata de ceñirte a esas perspectivas para que no tener tanto tiempo como lo hicimos nosotros antes de poder realmente pegarle como le pegamos a un mercado tan importante como el europeo. Esos creo que son los aprendizajes que hay que estar, porque estos sellos son costosos, implica una disciplina, una autodisciplina, y realmente una vez que ingresas ahí genera un valor y un impacto positivo a tu reputación. Muy bien. Vicente, cuando hablaba yo con, digamos, Forbes para poder realizar esto, me decían, enfócate mucho en el cómo, porque a la gente que nos ve le interesa saber el cómo, o sea, los secretos, las cosas que por lo general no se dicen en una entrevista, digamos, como formal, en la que uno está un poco viendo qué comparte, ¿no? Tuve un amigo que alguna vez a Carlos Slim se le acercó y le dijo, ¿cuál es el secreto? Y Carlos le contestó, todos le temen al $1.000.000. Y después de eso surgió una conversación en donde eventualmente pues, compartió contenido de valor. Los que nos están viendo del otro lado, que ven, los hombres aprendemos a ser hombres de otros hombres, las mujeres de otras mujeres, los mecánicos de otros mecánicos, los doctores de otros doctores, los empresarios también aprendemos a ser empresarios de otros empresarios. Y los más chiquitos, los medianos, los que ven a Vicente Wong como ese personaje, como ese role model que seguir. Quisiéramos aprender de ti eso que no le dices a cualquier persona, eso que le dices de pronto a tus hijos, a tus amigos más íntimos. Si yo le preguntara a Vicente Wong cuál es el secreto, ¿qué me contestaría? Mira, la vida no es fácil y no es perfecta, ¿no? Mucha gente busca esa perfección, ¿no es cierto? Creo que es genuino, ¿no? Pero creo que la gran diferencia es esa actitud ante las situaciones difíciles, esa perseverancia para conseguir lo que te propones, ¿no? Y creo que ahí está la diferencia. La otra cosa es que
En el tema de negocios, mucha gente busca lo fácil. Por eso es que tiene tanta competencia. Y yo siempre digo a la gente mía, busquemos lo difícil. ¿Qué es lo que quiere el cliente que quiere solucionar un problema? Busquemos a ese. Pero es que eso es más difícil, es más complicado. Pero es que ahí, en el momento en que nosotros logramos eso, la competencia es mínima o a veces ninguna, ¿no? Entonces, yo creo que esas son un poco las líneas con las que uno debería un poco irse guiando, ¿no? Y la actitud es sumamente importante. Mucha gente ante un problema se derrota, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos vivido pandemias, hemos vivido guerras, ¿no? Esta última, la guerra de Ucrania y Rusia, por ejemplo, ¿no? Teníamos el 25% de nuestros contratos en Rusia. Nos dejaron botados los contenedores. Teníamos una cuenta por cobrar en Rusia enorme en ese momento. Teníamos que cumplir con los proveedores nuestros que teníamos contratados por todo ese año. La pregunta es, ¿qué hacíamos? La actitud nuestra es, nosotros no estamos en este momento en el corto plazo, nosotros tenemos que mirar el largo plazo. Hay que cumplir esos contratos y hay que cumplir con la gente, ¿no es cierto? Primero. Luego vamos a mirar qué hacemos con el cliente, ¿no? Y en el cliente nos quedamos abiertos hasta que vino, seguimos manejando, nos quedamos sin contrato, hasta que a fin de año el mercado dio la vuelta, ¿no es cierto? Porque los precios de la materia prima influyeron en la oferta del producto y los precios se fueron para el alza. Es decir, si nosotros hubiéramos abortado en ese momento por un tema de corto plazo, ya no estuviera contando esto, ¿no? Hoy en día tenemos a los clientes, tenemos contratos más grandes con esos clientes, supimos responder en los momentos difíciles de ellos, supimos responder con nuestros productores, con nuestros proveedores, ¿no? Y supimos responder con nuestra gente que nunca paró. Entonces ahí está una muestra de cómo ante un problema mayúsculo que no tenía nada que hacer con un manejo propio tuyo, sino que una guerra, ¿quién iba a prever? ¿No es cierto? Correcto. O una pandemia, ¿quién iba a prever? Pero ahí estuvimos para primero mirar a nuestra gente, preservar, ¿no es cierto?, lo que hace esta empresa, la gente, ¿no? Entonces yo creo que eso es importantísimo cuando tú tienes esa visión de largo plazo primero y cuando tienes esa sensibilidad que lo que hace este negocio es la gente. Mi papá decía, con la gente hay que pagarle al día, ¿no? Con ellos no hay que negociar, hay que pagarle bien y hay que pagarle al día. Y esa filosofía se mantiene hasta este momento, gracias a Dios, ¿no es cierto? Y son cosas que siempre los recuerdo porque son líneas de acción de la empresa. Me contabas que algún empresario te había hecho un comentario de ustedes lo que venden es un commodity, ¿no? Me decías cuando hablábamos en este Zoom preliminar, preparamos la entrevista y me decías, a veces la gente desde afuera no percibe, digamos, la inteligencia con la que nosotros manejamos la oferta de valor, la creación de valor desde adentro. ¿Qué me puedes decir de eso? ¿Es realmente banano lo que vendes? Por ejemplo, la IA, la generación tecnológica, los avances, son realmente lo que habíamos hablado, la innovación, o la innovación está en todo, hasta en los commodities. Sí, esa es bien que me haces esta pregunta porque es algo que se repite inclusive hasta en los grandes economistas, ¿no? Que dicen, nosotros somos exportadores de materia prima, pero si hay algo que destacan en este país es el camarón y el banano, que es irrepetible. En ningún lado hay más que en el Ecuador y aquí somos los número 1 del mundo, como no hay otros productos. Este es el Microsoft de ¿cómo se llama?, de Ecuador. Estos son estos productos. ¿Y qué es lo que hemos hecho en el tiempo? ¿No? Para muchos es abrir un hueco y poner una semilla. El banano tiene más de 80 prácticas, ¿no? Y tiene un sinnúmero de diferentes productos a los cuales se venden a los supermercados. Y sigue siendo banano. Pero, ¿cuál es la agregación de valor que tiene? Tiene un diseño en la caja, tiene el tema de sustentabilidad, el tema de certificaciones, que lo hace diferente. Tiene el relacionamiento y la llegada estratégica con los
con los clientes y los supermercados, en la manera como los atienden logísticamente, ¿no? Hay un servicio involucrado dentro de eso. Es decir, hay un sinnúmero de cosas que agregan valor a los clientes y que hacen la diferencia, ¿no? Así que yo pienso que hay que conocer un poco más, porque la tecnología hoy en día es algo que ha cambiado muchos de estos negocios y está presente, ¿no?, en nuestras operaciones. Te pongo, por ejemplo, un ejemplo. En el tema de sustentabilidad y en la mejora de suelo, nosotros teníamos un consumo de un agroquímico muy importante que lo solucionamos con una biofábrica de probióticos para el suelo, ¿no? Con eso eliminamos el tema de este agroquímico y en realidad con este probiótico realmente reducimos ese rubro, ¿no? Para ponerte un ejemplo donde está la tecnología, ¿no? Y así te puedo nombrar tecnologías en el caso de los productos que se aplican, los agroquímicos, con equipos de avanzada, precisamente para evitar ser desperdiciados, para tener mermas y para aplicar de manera perfecta. Los drones aplicamos, por ejemplo, en las aplicaciones que hacemos, ¿no? Tenemos una nueva innovación que tenemos ante una enfermedad que se ha presentado aquí en el país, el moco, un filtro que a 2.000 galones por minuto esteriliza el agua, ¿no es cierto? Ese es un proyecto que lo hicimos con una universidad en Holanda y que hoy en día es un suceso. Todo eso ¿qué nos ha eliminado? 12, 13 millones de dólares en nuestro presupuesto anual, precisamente por ese tipo de innovaciones, ¿no? Y así lo vemos en el tema de la huella hídrica del agua, con equipos de avanzadas en nuestros equipos de riego, en el tema de carbono, ¿no? De la misma manera. Y lo que estamos buscando precisamente con la tecnología es buscar eficiencias, productividad y soluciones de problemas. Y hoy eso es muy aplicable a toda la administración de todas nuestras explotaciones agrícolas que tenemos en el país. Muy bien. Vicente Wong, muchísimo gusto de tenerlo con nosotros en este podcast. Te había dicho que me habían pedido sea entre 10, 20 minutos, así que no nos podemos tampoco explayar tanto, pero para mí ha sido un placer, como siempre, poder compartir contigo y que la gente pueda conocer mucho más siempre al ser humano que digamos, al profesional que a veces uno ve desde afuera, ¿no? Es fácil, en el palco todos somos directores técnicos, digamos, pero en la cancha se ven a los pocos, ¿no? Yo te felicito por el éxito que ustedes tienen, porque una cosa es lo que se deja afuera y otra lo que pasa en la cancha. Y yo creo que en la cancha siempre es bastante diferente y solo, digamos, estando ahí se puede conocer y saber esa realidad. Vicente, no hemos hablado de la familia, de la sucesión. En algún momento nosotros hicimos un evento grande acá en Ecuador sobre sucesión familiar y ahí fue cuando básicamente conectamos, te conocimos. Y gobierno corporativo. Ecuador tiene al menos 80% de las empresas ecuatorianas son familiares. De hecho, son muy poquitas las multinacionales. La mayoría está en Quito, de hecho, muy pocas en Guayaquil. Cuéntame, ¿cuál es el secreto de la empresa familiar para poder trascender y crecer como ustedes lo han hecho? Mira, es muy importante tu pregunta, porque verdaderamente las empresas son un motor, no solamente aquí en el Ecuador, sino también en el mundo, y más las familiares, porque hoy en día 9 de cada 10 empleos vienen de precisamente empresas privadas y en su gran mayoría son empresas familiares. Pero la empresa familiar se mueve en un entorno bien complejo, ¿no? Donde se mezclan las emociones, se mezclan las generaciones, la cultura que están, los valores, y además el profesionalismo y la eficiencia, ¿no? Y la búsqueda de los resultados, ¿no? Y creo que ese es el gran reto. Y para eso hay que tener verdaderamente bien rayada la cancha, como digo yo, y hacerlo en el momento en que tienes muy buena comunicación con, en este caso, con los miembros de familia que están involucrados, ¿no es cierto? Entonces, planes de sucesión, protocolos, códigos de ética,
son muy importantes y tienen que ser trabajados en consenso. Ahora, mucha gente dice, pero ¿en qué tiempo? Si solamente paso trabajando. ¿Y quién? El fundador es uno de los que deberían de hacerse justo cuando el fundador está presente, ¿no es cierto? Y él debería ser el impulsa para esto. ¿Cómo hacerlo? Hay que empezar suavecito, como se dice, ¿no? Y empezar preparando a la familia. Hay universidades, hay foros, que hoy en día esto está prácticamente es una ciencia. Luego de esto, contratar consultores que los hay para que un poco analice cuál es la estructura y qué es lo que tú necesitas, ¿no? Porque verdaderamente hay que diseñar, ¿no? Estructuras que verdaderamente separen la parte del manejo de la empresa con la familia, Claro. o que esté muy bien reglamentado ese tema, porque es ahí donde se encuentran los conflictos, ¿no? El uso de los activos de la empresa, el dinero de la empresa, ¿no? El uso de ciertas preventas que tiene la empresa, cómo entra un hijo que llega a la empresa, ¿no? Entonces, es sumamente importante poderlo definir y que me puedas decir, hay experiencias, pero no hay algo que puedan decir, así es y todo el mundo tiene que hacerlo, ¿no? Es un traje a la medida, ¿no? Porque cada familia lo hace diferente. Lo que sí es que en este entrenamiento y en esta búsqueda encuentras experiencias que pueden adaptarse más o menos a tu realidad. Siempre a la gente le gusta saber como de manera concreta qué es lo que ellos hacen que yo puedo aprender y puedo también hacer en mi empresa familiar. Cosas concretas, como por ejemplo, no sé, yo he escuchado que en buenos gobiernos corporativos familiares, para que el familiar pueda entrar a la empresa, igual digamos, es meritorio, o sea, hay una meritocracia tras el proceso de selección y se le da la oportunidad, pero tiene que tener méritos para poder ejercer ese cargo. ¿Qué otro tipo o cosa hacen ustedes, digamos, o si hacen eso o no lo hacen, y qué otra cosa hacen de la que podamos aprender? Por ejemplo, eso que tú mencionas es algo muy interesante, ¿no? En el caso nuestro, nuestros hijos tienen que estar graduados no solamente aquí, sino en el exterior, y tienen que tener un masterado al menos, y tienen que haber tenido experiencias en alguna empresa que no sea la empresa familiar. Entonces, para optar a una vacante, y que no debe reportar a uno de los que, digamos así, de los tíos, ¿no? Entonces, esa es más o menos lo que hemos definido nosotros. Hay otros que pueden hacerlo de otra manera. O sea, es como requisito que si ellos trabajan, no le reportan a la familia, le reportan a un... No le reportan a un comité de independientes, que es el que lo evalúa y le fija los ingresos, ¿no? Oh, okay. ¿Ya? Y tampoco le reporta a un tío, por decirte, ¿no es cierto? Que está Claro. en la administración, Claro, no le reportan. pudiera... Le reportan a un gerente. Claro. Y a su vez, ese gerente tiene para decirle al comité, mira, no se está portando bien, el rendimiento no es bueno, y le habla a un comité independiente. Y ese comité independiente está compuesto de consultores. De consultores, exactamente. Oh. ¿No? Entonces, eso para el tema de la familia, ¿no? Por decirte otras cosas, existen activos, ¿no? que tiene la empresa y que están reglamentados, ¿no? Si tú vas a tal sitio y es por un tema de una vacación, ¿sabes qué? Eso tienes que pagarte, ¿no? Y tienes que declararlo. El gerente que está encargado de eso tiene que preguntar, llenar un formulario, ¿a qué vas? ¿No es cierto? Si realmente vienes por una unidad de negocio o vienes de paseo, ¿no? Si vienes de paseo, ¿no? Estas son tus tarifas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes, que realmente el dinero de la compañía es sagrado. Nadie puede pedir, obtener un préstamo, Digamos, ¿no es cierto? la caja no es una caja. No es una caja común, ¿no? Correcto. ¿No? Y un gerente te puede parar. No, eso, señor, eso no es. Usted no tiene derecho a eso. En la política no está eso, ¿cierto? Entonces, sumamente claro. El tema, por ejemplo, de los conflictos, ¿no? Resulta que yo también tengo otro negocito, ¿no? ¿Cómo es? De que yo hago podcast, o yo tengo mi compañía de marketing o la compañía de seguro. No,
Usted entra a un concurso si es que quiere, ¿no es cierto? Para ser proveedor. Pero no para ser proveedor. Usted no puede realmente. Si usted ha declarado, además tienes un listado en qué puedo yo tener negocios que no riñen con la compañía. Entonces, ese listado es aprobado por la familia. Estos son los tipos de negocios en que tú puedes estar. En este negocio tenemos interés en la familia. Ahí no puedes hacer negocio. No puedes estar en negocios que hagan negocio con la compañía. Puedes tenerlo, pero si es que trabajas adentro. Si trabajas adentro. No pasa. Si trabajas, no hay, son competencias. Claro, ¿no? Claro. Exactamente. Entonces, todo ese tipo de cosas son cosas acuerdos, ¿no es cierto? Para evitar tener conflictos posteriores, porque efectivamente, pues, esto se da, ¿no? Y mejor es tratarlo cuando la familia tiene buenas relaciones, tiene buena comunicación y todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Claro, ¿qué es lo más difícil de aprobar en un directorio familiar? Me imagino que tienen algunos al año. Bueno, en realidad sí, aquí es muy importante, ¿no? Y quizás es una sugerencia. Tener una oficina familiar es muy importante, porque en la oficina familiar, todos estos protocolos y todo esto que se escribe, lo más importante es vivirlo, ¿no? Y entonces, a veces uno escribe algo, nos ponemos de acuerdo, pero hay que haber un secretario y esa es la oficina familiar que le dice, mira, no, eso no, esto, cuidado, acuérdate que esto tienes que hacer, ¿no? Esto tienes que declarar y lo apoya, ¿no? Lo guía, ¿no? La oficina familiar, muy importante para el día a día de la familia. Después hay un consejo de familia. El consejo de familia trata una serie de cosas de la familia, por ejemplo, la fundación está dentro del consejo de familia, no está dentro de la empresa, con un directorio aparte, ¿no? La familia vibra con esa fundación, es el corazón de la familia. Luego está pues el comité de los protectores, los que protegemos el patrimonio, ¿no? Que cada uno tiene un rol, ¿no? Con una serie de requisitos que tenemos que cumplir y reportar. Y luego estamos los mismos que somos directores, tenemos otro sombrero como directores y no como administradores. Pero existe un directorio que lo tenemos ya hace muchos años, independiente, multidisciplinario, donde los otros 3 hermanos estamos ahí, pero ellos también están siendo parte y tienen la responsabilidad de ese directorio, del cual es el máximo órgano de la gobernanza y la administración de la corporación, ¿no? Entonces, son diferentes órganos para poder administrar esto que se llama familia, patrimonio y empresa, ¿no? Con toda esta constitución, ¿no es cierto?, para poderla administrar y permanecer en el tiempo. Y bueno, así estamos 47 años, ¿no? Ya entrando la tercera generación y verdaderamente... ¿Crees que se sostenga en el tiempo? Bueno, yo creo que se sostenga en el tiempo en la medida en que nos vayamos adaptando a las nuevas realidades, ¿no es cierto? Yo creo que aquí no hay jerarquías en la familia, yo creo que debe haber mucha comunicación, tiene que haber mucho entendimiento de las nuevas realidades y creo que tiene que haber algo que funcione, ¿no? Creo yo que si algo lo haces muy rígido, en un momento determinado puede romperse. Creo que siempre hay formas de, en base a la conversación y al diálogo, poder ir verdaderamente adaptándolo a los tiempos. Creo que no son negociables los principios, ¿no? Y el propósito mismo, ¿no? Pero de ahí, pues, hay cosas que hay que seguirlos en las conversaciones que tenemos. Pues el Consejo de Familia se reúne cada 2, 3 semanas, estamos siempre en conversaciones, así como hay los directorios que tenemos cada mes, también el Consejo de Familia está reuniéndose. Creo los jóvenes tienen un consejo junior, ¿no? Donde ellos se reúnen y proponen a los mayores, ¿no? Precisamente lo que ellos creen que debería de verse, tocarse, que hay que entrenarse, que hay que profundizar, ¿no? Entonces, lo importante es que cada miembro de familia esté bien informado, que participe. ¿Es democrática la elección de los que dirigen, de los que son parte? Tratamos de que sea en consenso,
O sea, es más, una vez que mi padre falleció, el consenso es lo que más aplica entre los hermanos. Cuando mi padre estaba, pues, y yo pasé él era el que tomaba decisiones. Acá es un consenso. Y en el tema de los primos, debe de ir siendo algo parecido, ¿no es cierto? Y tratamos de que sea por consenso precisamente para sacar las cosas, ¿no? Aunque a veces toma su tiempo, a veces, porque hay diferentes opiniones, ¿no es Sí, cierto? de hecho, la pregunta que te iba a hacer era, ¿qué es lo más difícil que te ha sucedido en la dinámica familiar corporativa que más te ha costado poder solucionar y cómo lo lograste? Yo creo que lo más complejo es cuando hay situaciones, hay diferencias importantes de criterio, de visión, y creo yo que por eso es importante cómo lo solucioné con todas estas estructuras que le hemos dicho. Porque si no estoy de acuerdo contigo como hermano, entonces vamos a un consejo de esto, ¿no? Para ver qué pasa con los demás. ¿No? O vamos a ver qué opina el directorio de la empresa que son independientes, ¿no? O si no estoy de acuerdo, vamos y llamamos a un consultor, ¿no? A ver y hacemos un taller para que nos haga ver las mejores prácticas, ¿no? Entonces, tratando de que esas diferencias se vayan minimizando. Para eso es esto, ¿no? A veces uno dice, pero chuzo, pero es que es más burocracia. Sí, pero ¿cuál es la alternativa? Y además cuiden la Romper, relación. claro, cuidar la relación, ¿no? Porque al final del día los lazos familiares es Es lo más lo que importante. más es importante. Mm. Los negocios puedes ganar o perder, ¿no es cierto? Y al final del día eso es dinero, pero los lazos familiares quedan rotos, ¿no? Y eso sí. ¿Hay amor incondicional en tu familia? Bueno, el amor definitivamente es porque es la familia, ¿no es cierto? Definitivamente, pero yo creo que todo eso siempre se construye, ¿no? Y siempre se trata de tener esa cercanía, ¿no? Base de todo, nuevamente, el respeto y la confianza para poder seguir avanzando y estar juntos, ¿no? Porque en el momento en que se rompe eso, pues ya es muy complejo poder seguir y caminar juntos, ¿no? Es como en el matrimonio también, lo mismo, ¿no? Entonces, tiene que haber una buena comunicación, tiene que haber hasta cierto punto admiración por la otra persona y saber pues un compromiso de que verdaderamente quieres estar a pesar de las dificultades y que para estar hay que bregar y hay que solucionar los problemas y esta es la forma como te muestro en la familia cómo solucionamos los problemas con todas estas estructuras que es algo que vienen de las buenas prácticas, ¿no? Y es algo que también lo hemos venido construyendo nosotros acorde con nuestro traje, ¿no? Que es el que mejor ha hecho realmente, nos ha dado resultados. Ahora, como te digo, el hombre, ¿no? Las personas vamos cambiando en el tiempo, ¿no? No es lo mismo cuando yo tenía 30 años que ahora que tengo 61, ¿no? Entonces, y las generaciones y los jóvenes que vienen tienen también otros intereses y tienen otras maneras de pensar. Por eso que es importante el diálogo, pero para eso estamos, ¿no? Para con ese compromiso de seguir estando juntos y de seguir desarrollando este proyecto que es un proyecto de emprendimiento de familia, ¿no? Familia-empresa. Muy bien. Para cerrar este tema del gobierno corporativo familiar, la sucesión, la familia y la empresa, me gustaría que si uno de tus hijos te estuviera viendo y vamos a decir, esta entrevista la ve 40, 50 años atrás, un nieto, ya, un bisnieto, ¿qué te gustaría que él, que te está escuchando, que te está viendo en este momento, eh, sepa de tu voluntad? Siempre nos importa a las nuevas generaciones cuál es la voluntad del fundador o cuál es la voluntad del sucesor, de la segunda generación, de la tercera generación. ¿Qué es lo que tú crees que es muy importante que ellos escuchen de ti, que te pueden estar viendo después de muchos años después y que quede como documentado lo que tú les quisieras decir? Qué buena pregunta la tuya. Oye, a ver, lo que creo que todos quisiéramos, ¿no es cierto? Que vea un padre que es sensible, que es apasionado por lo que hace, pero que también busca hacer lo correcto, que es justo,
¿no es cierto? Y que buscas las formas para que precisamente existan ese respeto, ¿no? Y esa preocupación por no solamente los negocios, sino porque trasciendan a través de cómo es del buen accionar, ¿no? De esos valores que hemos hablado de respeto y de desarrollo. Entonces, yo quisiera que mi hijo o mis hijos, ¿no? Nos vieran o me vieran como alguien que luchó por eso, ¿no es cierto? Que no, a pesar de tener esa idea, ese emprendimiento y ese apasionamiento por lo que hacía, también estaba preocupado por su gente, por hacer las cosas correctamente, ¿no es cierto? Y por buscar que trascienda esto hacia, ¿no?, las siguientes generaciones, ¿no? Y es lo que quisiera que también ellos hagan lo mismo. Para terminar, mi querido Vicente, si tú hoy, te voy a hacer una pregunta que algunas le escuché, se le hicieron a uno de los hombres más ricos del mundo y fue muy interesante la respuesta. Si tú hoy te quedaras sin nada, Dios no lo permita, por supuesto, y tuvieras $10,000 en el bolsillo, ¿qué hicieras? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que eh, los hombres de negocios o los empresarios siempre tenemos ese ADN de que tenemos que volver a restablecernos, ¿no es cierto? Y creo yo que una buena forma es volver a conformar un equipo y utilizar toda esa experiencia que tienes, ¿no es cierto? Y verdaderamente el equipo hace la diferencia y volverlo a enfocar hacia el desarrollo y la apuesta de lo que es un país. Nosotros somos verdaderamente una empresa que apuesta por este país. Realmente amamos nuestro país y lo que hacemos. Pienso yo que una empresa que perdura en el tiempo es una empresa que mira a su gente, que mira al mundo y que tiene una visión global. Y ese dinero estaría enfocado precisamente con esa visión, ¿no? Quizás a algo muy enfocado hacia lo que el país necesita, que es estar en el mundo, ¿no es cierto? Muy enfocado a tener la protección del planeta, porque lo que quisiéramos hacer es algo que sea no solamente bueno hoy, sino también para el futuro, dejar un legado y por supuesto tener un equipo bien conformado, ¿no? Y bien remunerado para verdaderamente volver a restablecer, ¿no?, lo que tú me dices, un nuevo emprendimiento. Así es. Muchísimas gracias, Vicente, por tenerte aquí. Ha sido un gusto y un placer como siempre. A todos los que nos están viendo, les invitamos a que se suscriban en la campanita y puedan seguirnos en este y próximos episodios y cápsulas de contenido que desde Guayaquil contribuyamos al desarrollo y al valor que Forbes Ecuador les proporciona. Muchísimo gusto. Mi nombre es Héctor Navarrete y nos vemos en la próxima transmisión. Chao.